¿Qué está diciendo el apóstol San Juan cuando nos habla de los malos deseos de la carne? Está hablando de cómo la carne, este término que significa esta voluntad contraria a Dios, ¿qué es lo que desea? Desea los placeres de este mundo. Dios no es, y algo muy importante que tenemos que entender es: Dios no está en contra del placer. Él nos creó de tal manera que podemos experimentar el placer. Pero si no amamos a Dios en primer término, entonces el placer toma el lugar que le corresponde a Dios, y entonces el placer nos hace adictos. Sin amor a Dios, el placer se vuelve una adicción que calma nuestro dolor, nuestra soledad o el vacío que sentimos, pero de forma momentánea. Pero finalmente esa adicción al placer nos destruye. Por eso debemos amar a Dios sobre todas las cosas, para que el placer en nuestras vidas tenga el lugar que le corresponde en la creación de Dios. También San Juan nos habla de la codicia de los ojos. ¿Y qué es codiciar con los ojos? Se pueden codiciar muchas cosas, se pueden desear muchas cosas, pero por ejemplo, pensando en el materialismo, es una manifestación, el materialismo, de cómo tratamos de llenar el vacío de nuestros corazones con lo que codicia nuestros ojos. Pueden ser objetos, posesiones, poder sobre otros. Podemos codiciar, como lo dijimos, toda clase de cosas. Dios nos ha dado el gusto por las cosas hermosas. Él creó todas las cosas que nos gustan, pero si no amamos a Dios sobre todas las cosas, entonces eso que codiciamos nos controla, nos esclaviza y destruye nuestra relación con los otros, porque le damos prioridad a las cosas por encima de las personas. Un buen ejemplo serían nuestros famosos políticos corruptos. Otro aspecto del que menciona San Juan, que es una manifestación de nuestra falta de amor a Dios, la arrogancia de la vida. Sin amor a Dios, entonces lo que más deseamos, lo que más buscamos es ser amados, ser admirados o ser temidos. La arrogancia de la vida es utilizar el éxito, los logros personales y la buena apariencia para sentirnos mejores que los demás, para provocar en los demás la envidia. Y fíjense, no tiene nada de malo lograr metas en la vida, no tiene nada de malo ser una persona hermosa o atractiva, no tiene nada de malo hacer algo con excelencia y tener éxito y ser reconocidos. Pero si Dios no es lo primero en nuestras vidas, si nuestro amor y fidelidad no son primero hacia Dios, entonces todo lo bueno que hay en nuestras vidas se vuelve inevitablemente el origen de la arrogancia y del orgullo. Es más, podemos hacer cosas buenas por otros, podemos servir a otros, a los pobres, podemos servir a Dios, entre comillas, pero si no es Dios la razón principal, el amor a Dios no es lo que nos motiva a realizar esas buenas obras, entonces también esas buenas obras inevitablemente se van a convertir en una razón para el orgullo, para la arrogancia de esta vida. Qué bueno que estamos también reunidos para continuar, hermanos, con la meditación en la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos, qué bueno que estamos juntos, qué bueno que estamos compartiendo no solamente el estudio de la palabra, pero la oración, las alabanzas, cómo necesitamos esta comunidad, y damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de tener hoy estos medios para continuar unidos, alabando juntos, adorando a nuestro Señor en este primer día de la semana. Y hoy continuamos con el segundo
sermón basado en el Catecismo de Heidelberg. Hoy vamos a hablar de las preguntas 3 a las 5. El título del sermón es La necesidad de la ley, y el texto en el que vamos a utilizar como base para empezar esta reflexión en la palabra del Señor es Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 13. Romanos capítulo 7, versículos del 7 al 13. Sean todos bienvenidos a este tiempo de meditación en la palabra del Señor. Y dice así esta palabra: ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Esta es la palabra del Señor. Entonces, la semana pasada iniciamos esta nueva serie del Catecismo de Heidelberg y vimos cómo los eruditos que formularon esta confesión inician su enseñanza con la idea de que ser cristiano es hallar en Cristo el único consuelo en la vida y en la muerte. La segunda pregunta que vimos también la semana pasada afirma que para hallar realmente ese consuelo en Cristo debemos entender tres cosas. Número uno, nuestra condición miserable de pecado. Número dos, cómo Cristo nos salva de esa condición. Y número tres, cómo debemos responder a esa salvación gratuita. Y el Catecismo nos enseña que es solamente por medio de la única respuesta digna a esa salvación es con un profundo agradecimiento a Dios. Y hoy entonces continuamos con las preguntas 3 a las 5 y vamos a la pregunta 3 del Catecismo, que dice: ¿cómo llegas a conocer tu miseria, tu condición miserable? La respuesta es: la ley de Dios me la da a conocer. El texto de Romanos 7 que acabamos de leer responde a esta pregunta: ¿cómo podemos saber que no somos buenos y que en realidad es imposible que hagamos la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos entender realmente nuestra condición? Y esta pregunta dice, es por medio de la ley. Desde la caída de nuestros primeros padres, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios y decidieron seguir su propio camino, tomaron el lugar de Dios y se convirtieron en sus propios jueces. Es decir, ellos establecieron lo que es bueno y lo que es malo. Ellos empezaron a vivir de tal forma que ellos, sin la autoridad de Dios, definieron lo bueno y lo malo. Y sus hijos y sus descendientes fueron cada vez alejándose más de esa forma en la que habían sido creados por Dios, y fueron corrompiéndose más y fueron corrompiendo también el concepto de moral con el que habían sido creados, y pervirtieron esa propia naturaleza que habían recibido de Dios, esa ley infusa que estaba en sus corazones, porque habían sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces fueron corrompiéndose y corrompiendo esa naturaleza perfecta y buena que habían recibido de parte de Dios. Si vemos en la cultura popular los consejos para tener una vida buena, consejos de superación personal, podemos ver que casi todos los consejos tienen que ver con eso mismo que Adán y Eva establecieron: una moral a su modo, una ética a su modo, valores a su modo. Es decir,
olvidándose de cómo habían sido creados los seres humanos. Han ido desarrollando, y en todas las culturas y en todas las civilizaciones, una idea propia de lo que está bien. Y todo tiene que ver con uno mismo, con el individuo mismo, con establecer al individuo en el centro de todas las cosas. Estas son una serie de frases tomadas de diferentes páginas de psicología pop, podríamos decirlo, que dicen, más o menos todas están en el mismo tenor, pero voy a leerles algunas. Esta me pareció muy interesante: si la gente a tu alrededor no te acepta, es porque estás destinado a algo mejor. Qué interesante, ¿no? Nunca hay nada malo contigo. Si la gente no te acepta, si la gente no te aprecia, si la gente no te quiere, es porque estás destinado a algo mejor. Deja a esos perdedores y busca algo mejor. Otra de estas preciosas frases: sé tú mismo y no dejes que la gente te quiera cambiar. Sé tú mismo. Tienes que ser fiel a ti mismo y no debes dejar que nadie te quiera cambiar. Si alguien te quiere cambiar, ellos están mal, tú estás bien. No des tanto a los demás, no des tanto a los demás. Debes darte más a ti mismo. Está muy mal que des tanto a tu matrimonio, a tu familia, a tu comunidad, a tu trabajo. ¿Cuándo vas a darte a ti más? Otra preciosa frase: espera siempre lo mejor, todo va a estar bien, lo mejor está por venir. Espera siempre lo mejor. Tú debes esperar siempre lo mejor. Mereces lo mejor. Todo va a estar bien, todo va a salir bien. Esta me encantó. Eso lo dijo una persona: me amo yo y con eso me basta. Me acepto, me quiero y me perdono porque no soy perfecto. Me amo yo y eso basta. Me acepto, me quiero y me perdono porque no soy perfecto. Y si no les parece a ustedes, la puerta está muy ancha. ¡Wow! En estos ejemplos, entonces, tomados de la cultura popular de la autoayuda, vemos con toda claridad la idea generalizada, esta percepción humana de que nosotros somos buenos, de que los demás están mal. No hay nada malo con nosotros. Los problemas del mundo son causados por los demás. En estas frases podemos percibir la tendencia humana a expresar este sentimiento de que merecemos lo mejor, este sentimiento de que tenemos derecho a tener lo mejor, a ser quienes somos. Sin la verdad de la ley de Dios, que nos dice en realidad cómo somos, no podemos más que pensar que somos buenas personas y que no somos valorados como merecemos, que no somos amados como merecemos, que no hemos recibido lo que merecemos. Pensamos que merecemos algo mejor. ¿Cuántas personas hay que piensan que merecen un mejor matrimonio? Merezco un mejor matrimonio, merezco una mejor esposa, merezco un mejor esposo, merezco mejores hijos, merezco un mejor trabajo, merezco más reconocimiento de la gente para la cual trabajo o a la cual sirvo. Merezco que mi esposo, que mis hijos, que mis padres, que mi familia me reconozca más. El narcisismo al que el pecado nos ha llevado es una muestra de nuestra rebelión en contra de Dios. Y si no conocemos a Dios, al Dios verdadero, no al Dios que la gente se inventa, ¿no? Ese Dios en el que mucha gente cree, que dice, yo creo en mi propio Dios. No, no estamos hablando de ese Dios. Estamos hablando del Dios de la Biblia, de ese Dios que te puede confrontar, de ese Dios que no te va a gustar lo que te dice, porque va a confrontarte con tu pecado, con tu egoísmo. No, estamos hablando del Dios verdadero, del Dios de la Escritura. Si no lo conocemos a Él, entonces inevitablemente nosotros tomaremos el lugar que le corresponde a Él. Y seguiremos en el camino destructivo de nuestra propia autonomía.
Pero Dios destruye nuestra falsa autonomía cuando nos da la ley y nos muestra lo que realmente somos. Fíjense lo que dicen de los versículos 7 al 8 de este texto que leímos, Romanos 7, del 7 al 8. Dice Pablo: si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no dijera: no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Lo que Pablo nos dice es que cuando no conocemos la ley de Dios, no tenemos conciencia del pecado de una forma clara. Podemos sentir que hay algo malo con nosotros, porque realmente si analizamos todas las civilizaciones que no han sido cristianas, vemos cómo hay una culpa en el ser humano que se manifiesta en el deseo de ofrecerle a Dios sacrificios. Y si no, pensemos en las culturas prehispánicas, en donde el sacrificio humano era algo que esas culturas pensaban que Dios requería de ellos para que el universo, el mundo, continuara funcionando. Es decir, hay algo malo en nosotros como seres humanos y tenemos que ofrecerle a los dioses algo para ganarnos su favor. Hay una idea intrínseca en el ser humano caído de que hay algo que está mal con nosotros y que debemos ofrecerle a Dios algo para apaciguar su ira. Pero cuando Dios nos da la ley en su palabra, entonces de una manera clarísima se manifiestan nuestras malas obras. Sin mandamiento no se puede conocer el pecado. Y al conocer la ley de Dios, vemos entonces que el origen de todos los problemas del mundo es el pecado. Y el pecado es nuestro deseo de mantenernos lejos de Dios, de mantenernos alejados de Dios. Si no, comparten el Evangelio con alguien y van a ver que muy pocos de nosotros vamos a recibir una respuesta positiva al Evangelio, a la invitación de creer en Jesús. Casi todos vamos a ser rechazados. ¿Por qué? Porque eso es lo natural, esa es la respuesta natural. ¿Cuántos de nosotros, antes de que Dios nos tocara, antes de que el Espíritu Santo trabajara en nosotros, se nos ofreció el Evangelio tantas veces y muchas veces lo rechazamos porque no lo entendíamos? Pero en realidad queríamos mantenernos lejos de Dios. ¿Para qué? Para poder hacer nuestra propia voluntad. Eso es lo que de manera natural queremos los seres humanos, mantenernos lejos de Dios para así poder hacer lo que nosotros queremos. Una persona que rechaza el Evangelio no es porque comprende lo que está rechazando, sino porque percibe en acercarse a Dios que el hacer su propia voluntad ya no va a ser algo aceptable. Hay un temor, hay un miedo de acercarnos a Dios porque sabemos que el hacer nuestra propia voluntad ya no va a ser lo correcto. Una vez le preguntaban a Chesterton, alguien le escribió, porque él escribía en periódicos en Inglaterra, y alguien le mandó a su columna una carta diciéndole: señor Chesterton, ¿qué es lo que está mal con el mundo? Dígamelo, ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que está mal en el mundo? Y Chesterton dijo: yo. Lo que está mal con el mundo soy yo. ¿Qué es lo que Chesterton trataba de decir con su sarcasmo tan profundo? Que el problema del mundo está en cada individuo, porque cada persona es un infractor de la ley de Dios, y así se demuestra que estamos muertos espiritualmente. Fíjense lo que dice el versículo 9 al 10 de Romanos 7. En otro tiempo, dice Pablo, yo tenía vida aparte de la ley, es decir, yo pensaba que estaba vivo, nada me condenaba porque no conocía la ley. Pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado se hizo evidente, es lo que está diciendo Pablo, y entonces yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, en realidad me mató. Adán y Eva murieron cuando desobedecieron el mandamiento, el único mandamiento que tenían: no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era el único
mandamiento, podríamos decir, de algo negativo, que no deberían de hacer algo. Todos los demás eran mandamientos positivos. Fructifíquense, gobiernen, desarrollen la cultura, cultiven el huerto. Pero el único mandamiento, la única prohibición que tenían era no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Solamente uno. Y quisieron desobedecerlo. Nuestros primeros padres no aguantaron la tentación de un solo mandamiento, de infringir un solo mandamiento. ¿Quién podrá guardar 613 mandamientos como hay en la ley de Moisés? ¿O quién pudiera guardar 2 mandamientos? Solamente 2 mandamientos que Cristo expresó en su diálogo con los fariseos. ¿Cómo llegamos a conocer nuestra miseria? Al conocer la ley de Dios. Ella nos condena. Y ahí mismo en Romanos, pero en el capítulo 3, Pablo nos dice esto. Ahora bien, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a quienes están sujetos a esa ley, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. ¿Para qué nos da Dios la ley? ¿Cuál es ese primer uso que debemos de darle a la ley? Es que la ley nos condene, que la ley nos deje sin palabras, sin justificación delante de Dios. ¿Por qué no podemos cumplirla? Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué nos exige la ley de Dios? La respuesta del catecismo es: Cristo nos lo enseña de manera concisa en Mateo 22, del 37 al 40. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo es similar: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces la primera pregunta era: ¿cómo conocemos nuestra condición más miserable? Pues por la ley. Y luego, ¿qué demanda Dios en esa ley? Que lo amemos a Él y que amemos a nuestro prójimo. Pero, ¿cuántas cosas hay en nuestros corazones que amamos más que a Dios? ¿Cuántas cosas hay en nuestros corazones en las que nos deleitamos más que en el amor y en la persona de Dios? ¿Cuántas cosas hay en nuestros corazones que nos hacen sentir más vivos que el amor de Dios? Dios nos manda que le amemos a Él y que amemos a nuestro prójimo, porque fuimos creados para amarlo a Él y para crear a nuestro prójimo. Pero si fallamos en hacerlo, entonces quedamos atrapados en las cosas de este mundo. Es decir, si no amamos a Dios por sobre todas las cosas, entonces quedamos atrapados en este mundo sin relación con Dios. Y entonces las cosas de este mundo son las que gobernarán nuestros corazones. Las cosas de este mundo son a las que nuestros corazones quedarán presos de esas cosas. Amaremos las cosas de este mundo más que a Dios. Y nuestros corazones entonces quedarán condenados a buscar consuelo, no en Dios, no en su amor, no en su persona, sino en las cosas de este mundo, en la gloria de este mundo, en satisfacer nuestros deseos de maneras totalmente egoístas. En la primera epístola de San Juan, el apóstol nos recuerda que desear hallar en esta vida la satisfacción para nuestros corazones es algo que nos destruye. Fíjense lo que dice en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué está diciendo el apóstol San Juan cuando nos habla de los malos deseos de la carne? Está hablando de cómo la carne, este término que significa esta voluntad contraria a Dios, ¿qué es lo que desea? Desea los placeres de este mundo.
Dios no es, y algo muy importante que tenemos que entender es: Dios no está en contra del placer. Él nos creó de tal manera que podemos experimentar el placer. Pero si no amamos a Dios en primer término, entonces el placer toma el lugar que le corresponde a Dios, y entonces el placer nos hace adictos. Sin amor a Dios, el placer se vuelve una adicción que calma nuestro dolor, nuestra soledad o el vacío que sentimos, pero de forma momentánea. Pero finalmente esa adicción al placer nos destruye. Por eso debemos amar a Dios sobre todas las cosas, para que el placer en nuestras vidas tenga el lugar que le corresponde en la creación de Dios. También San Juan nos habla de la codicia de los ojos. ¿Y qué es codiciar con los ojos? Se pueden codiciar muchas cosas, se pueden desear muchas cosas, pero por ejemplo, pensando en el materialismo, es una manifestación, el materialismo, de cómo tratamos de llenar el vacío de nuestros corazones con lo que codicia nuestros ojos. Pueden ser objetos, posesiones, poder sobre otros. Podemos codiciar, como lo dijimos, toda clase de cosas. Dios nos ha dado el gusto por las cosas hermosas. Él creó todas las cosas que nos gustan, pero si no amamos a Dios sobre todas las cosas, entonces eso que codiciamos nos controla, nos esclaviza y destruye nuestra relación con los otros, porque le damos prioridad a las cosas por encima de las personas. Un buen ejemplo serían nuestros famosos políticos corruptos. Otro aspecto del que menciona San Juan, que es una manifestación de nuestra falta de amor a Dios, la arrogancia de la vida. Sin amor a Dios, entonces lo que más deseamos, lo que más buscamos es ser amados, ser admirados o ser temidos. La arrogancia de la vida es utilizar el éxito, los logros personales y la buena apariencia para sentirnos mejores que los demás, para provocar en los demás la envidia. Y fíjense, no tiene nada de malo lograr metas en la vida, no tiene nada de malo ser una persona hermosa o atractiva, no tiene nada de malo hacer algo con excelencia y tener éxito y ser reconocidos. Pero si Dios no es lo primero en nuestras vidas, si nuestro amor y fidelidad no son primero hacia Dios, entonces todo lo bueno que hay en nuestras vidas se vuelve inevitablemente el origen de la arrogancia y del orgullo. Es más, podemos hacer cosas buenas por otros, podemos servir a otros, a los pobres, podemos servir a Dios, entre comillas, pero si no es Dios la razón principal, el amor a Dios no es lo que nos motiva a realizar esas buenas obras, entonces también esas buenas obras inevitablemente se van a convertir en una razón para el orgullo, para la arrogancia de esta vida. Entonces vemos que el mandamiento que Dios nos da es bueno, es necesario para evitar que todo se corrompa en nuestras vidas. Sin amor a Dios, si no ponemos al Señor en el primer lugar de nuestros afectos, entonces lo creado se convierte en lo que más amamos, y eso nos lleva a la destrucción de nuestras relaciones interpersonales. Y la manifestación de esa destrucción de nuestras relaciones interpersonales son estas cosas que vamos a ver más adelante: conflictos, acciones egoístas, mentiras, inmoralidad sexual, chisme, celos, rivalidades, hipocresía. Si Dios no es lo que más amamos, como nos manda la ley de Dios, inevitablemente nosotros mismos seremos el centro de todas las cosas, y ese es el principio de toda la corrupción humana. Si amáramos a Dios con todo nuestro corazón, eso sería, por el contrario, lo que sanaría nuestras relaciones con los demás. Cuando entendemos que amar a Dios es una condición necesaria para amar a nuestro prójimo, entendemos lo bueno de este mandamiento.
Si solo amamos a Dios en primer lugar, si amamos a Dios, en primer lugar, entonces podemos empezar a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ya sabiendo lo que Dios requiere de nosotros, el catecismo nos lleva a la tercera pregunta, que dice así: ¿puedes vivir a la altura de todo esto que Dios te manda de manera perfecta? ¿Puedes cumplir con esos mandamientos de manera perfecta? Y la respuesta del catecismo es no. Porque tengo una tendencia natural a odiar a Dios y a mi prójimo. No puedo obedecer perfectamente esta ley, no puedo obedecer los mandamientos que Dios me da, porque tengo una tendencia natural a odiar a Dios y a mi prójimo. Puede parecer una exageración, puede parecer como que estas personas que estaban haciendo el catecismo están exagerando, porque ninguno de nosotros abiertamente diría que odia a Dios y que odia a su prójimo. Muchas personas dirían: no, fulanito me es indiferente, no, yo no odio a nadie, simplemente no me meto con nadie. Podemos tratar de justificar, porque fíjense cómo hay tantos cristianos que no aceptan su condición miserable, que quieren justificarse y que jamás aceptarían que odian a Dios y que odian a su prójimo. Pero escúchenlos cómo hablan de otros, pero escúchenlos cómo se burlan de otros, pero escúchenlos cómo menosprecian a otros, pero escúchenlos cómo se enojan cuando no se hace su voluntad. Vean cómo se ponen de furiosos cuando ellos no pueden hacer lo que quieren. Aunque alguien niegue que odia a Dios y que odia a su prójimo, las manifestaciones de ese odio son evidentes, no las podemos ocultar. Romanos capítulo 1 nos dice cómo es esta condición que hace que sea imposible para nosotros, seres humanos caídos, obedecer la ley de Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículos 28 en adelante: además, como estimaron estos seres humanos que se alejaron de Dios, estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que se deleitan y aprueban a quienes las practican. El catecismo hace una afirmación muy dura en contra de la condición humana caída. Ya dijimos que pocas personas aceptarían. Podríamos pensar que estas expresiones del catecismo son una exageración y que en realidad no somos tan malos. Pero Pablo, en su epístola a los Romanos, en estos versículos que acabamos de leer, nos enseña con toda claridad que nuestra condición caída es de una total imposibilidad de amar a Dios y a nuestro prójimo, y que en nuestros corazones hay una furia asesina. Para comprobar esto, para tener otro texto que apoye esta idea, vamos a Tito capítulo 3, versículo 3. Tito 3, 3. Y dice esta palabra del Señor: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres, dice Pablo. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Una persona escribió recientemente en su Facebook esta, que me dio mucha risa: mi meta en la vida es llegar a ser tan bueno como mi perro cree que soy. Mi meta en la vida es llegar a ser tan bueno como mi perro cree que soy. ¿Quién nos dice esto? ¿Qué dice una persona no cristiana? ¿Qué dice una persona que no conoce la ley de Dios?
¿Qué es lo que está diciendo? Que en realidad no es tan bueno como aparenta ser, que no somos tan buenos como aparentamos delante de los demás, que hay algo que está mal con nosotros, que hasta nuestros propios perros tienen un concepto tal vez equivocado de nosotros, que si en realidad nos conocieran, tal vez no quisieran estar con nosotros. Nosotros como cristianos sabemos con toda seguridad cuál es nuestra condición por medio de la ley que Dios nos ha dado. Esa ley nos dice que en realidad mereceríamos estar condenados, que mereceríamos pasar la eternidad apartados de Dios, con un corazón insatisfecho, sediento, desesperado por hallar satisfacción y nunca poder encontrarla. Pero Dios es bueno. Déjenme decirles, Dios es muy bueno. Y nos ha dado un Salvador que es Cristo Jesús, y por su sangre hemos sido lavados de todo nuestro pecado. Por la fe en Él hallamos la gracia y el perdón. Y aun siendo lo que somos, sabemos que Dios está dispuesto a tratarnos como hijos amados. Si no fuera por la ley de Dios, no sabría por qué Dios me tendría que enjuiciar y condenar. Pero ahora que estoy en Cristo, esa ley de Dios me motiva a obedecerlo. Fíjense lo que estamos diciendo. Ahora como cristianos, esa ley de Dios no solamente nos condena, como hemos visto en estas preguntas del catecismo, pero ahora sabemos que esa ley es buena. Esa ley ahora sirve como motivación para responder a Dios con agradecimiento por todo lo bueno que Él ha hecho por nosotros para salvarnos por medio de Jesucristo. Comprendemos que Cristo vivió la vida que no podemos vivir, que Cristo sufrió la muerte que merecíamos por nuestros pecados, ha resucitado con poder y ha demostrado que Él es el Hijo de Dios, que es Dios, la segunda persona de la Trinidad, que vino a destruir el poder de la muerte y del pecado, el poder de esta ley que nos condenaba, y ahora podemos ser libres de esa condenación. Vendremos a Cristo reconociendo nuestra incapacidad de obedecer esa ley y confiaremos en Él y hallaremos el descanso para nuestras almas, el consuelo para nuestras almas, solo en Cristo. Esto es lo que debemos de pensar hoy. A pesar de nuestra incapacidad de obedecer esa ley, Dios nos ha dado un Salvador que ha vencido todos esos obstáculos que nos impedían venir a Dios, llamarle Padre y recibir su amor. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, Señor amado, te damos muchas gracias porque, Señor, de verdad estamos maravillados de que nos ames así como somos, de que siendo incapaces de amarte y responder a tu amor como tú mereces, en lugar de condenarnos justamente, nos hayas dado a tu Hijo, hayas intercambiado a tu Hijo por nosotros. Señor, no podemos aquilatar ese amor, no podemos entender ese amor maravilloso. Estamos tan agradecidos, estamos tan gozosos, tan alegres en esta mañana de que hoy nos recibas otra vez por medio de Jesucristo, de que nos perdones, de que no nos tomes en cuenta la miseria de nuestras vidas, nuestra desesperación y locura, nuestro pecado. Señor, gracias por darnos un Salvador maravilloso que puede perdonarnos, que puede amarnos, que puede sentir compasión por nuestra condición miserable y que puede llevarnos a tu familia, y que, Señor, ahora por causa de Él podemos llamarte Padre y estar tranquilos en este día, en este primer día, el primer día de la semana, este día de reposo. Reconocemos que el verdadero reposo solamente está en Cristo, quien cumplió esta ley en nuestro lugar, y en su nombre precioso oramos. Amén. Amén.